col·laborar en l'elaboració de la guia i també és fisioterapeuta de l'Institut Guzmán. Bona tarda a tothom. Disculpeu que no parli en català, però no em sento amb confiança per fer-lo en públic y continuaré en castellano. Pues me toca presentar a mí el libro. Es una guía sobre todo para familiares de personas con lesión medular y daño cerebral adquirido. Muchas veces me preguntan ¿y por qué este libro? Yo creo que los pacientes están muy bien cuidados por todos, pero yo siempre que veo que estoy en el hospital y nos paseamos ahí por el pasillo y vemos a la familia, me pregunto si la familia también está bien cuidada, y para ellos es este libro. Está realizado por varios profesionales de Guzmán, de todas las disciplinas que engloba Guzmán, desde terapeutas ocupacionales, físicos, psicólogos, trabajadores sociales, neuropsicólogos, médicos, enfermeras, etc. Y hemos tratado de hacerla en tres partes. Una parte que engloba todo lo que es la llegada de la familia al hospital. Todas las dudas que se tienen, los miedos que se tienen, palabras desconocidas, términos que no se sabe qué son, etc. Otra parte en la cual implica ya cuando se les va a dar de alta a los pacientes. Y pues entonces ahora empiezan otras dudas, que es cómo llegaré a casa, podré hacerlo, podré cuidar a mi familiar, estaré todo preparado, etc. Y la tercera es cuando ya se empiezan a organizar en casa y tener una vida cotidiana, tanto los familiares como los pacientes. Cada una de estas partes está dividida en tres aspectos diferentes. Tenemos un aspecto que lo hemos separado por colores para que sea más fácil su identificación. Tenemos una parte de aspectos asistenciales que viene todo en azul, y eso quiere decir que son todas aquellas definiciones médicas que a la entrada de un hospital no entendemos, el pronóstico que puede tener este tipo de pacientes, cómo puedo ayudar a mi familiar a transferirlo hacia la cama, hacia el baño, cómo puedo ayudar a vestirlo, a ducharse, cómo puedo adaptar la casa, por ejemplo, cómo puedo viajar con él, cómo puedo adaptar el coche, etc. Luego tenemos un apartado de color verde que para mí es muy bonito y muy interesante, que trata de la psicología, lo que pasa dentro de la cabeza del familiar, desde el momento del hospital hasta que están en casa. Y creo que este es un apartado muy importante porque en muchas guías no se tiene en cuenta, siempre se tienen en cuenta los cuidados hacia la persona, pero no los cuidados del mismo familiar. Y aquí entonces se ve todo el aspecto psicológico y herramientas para poder llevarlo a cabo y gestionar todas las emociones. Y tenemos por último un apartado naranja en el cual trata también de cuidados físicos del familiar, que muchas veces al transferir a nuestro familiar de un lado a otro pues siempre hay dolores de espalda o por el estrés hay dolores de cuello, etc. Y lo que queremos en este apartado es darles consejos para que se cuiden físicamente y se mantengan también bastante activos. Es así como está conformada la guía. Y pues decirles que es para los familiares, acompañarlos sobre todo, darles un apoyo dentro de lo que se puede. A nosotros nos gustaría a cada uno darles el apoyo adecuado y la información adecuada, cosa que es imposible, pero a través del libro espero se sientan acompañados todo el tiempo y que puedan ojear de vez en cuando si hay alguna duda y les sirva para eso. Para finalizar, un reconocimiento de verdad a todos los familiares porque hacen una labor enorme con nuestros pacientes, con sus familiares, y recordarles que se tienen que cuidar, se tienen que querer, porque ustedes son muy importantes. Muchas gracias.